¿Y quién mejor que el doctor Diego Farías, que se encuentra con nosotros para hablar de mitos y realidades de la fertilidad o de la infertilidad, como quiere decir? Pero hoy es un día muy importante, doctor, bienvenido. Sí, claro, hoy conmemoramos el Día de Problemas de la Fertilidad, ¿verdad? Sí, porque si conmemoramos, dije, pues que hay que felicitar la infertilidad. No, bueno, a la fertilidad, sí, claro que sí. Sí, para el estudio. Así claro. es, por supuesto. Y queremos saber cuáles son los mitos y las realidades, ahora sí que más recurrentes que se pueden llegar a dar cuando hablamos de fertilidad. Ya estuvimos viendo cómo mejorar la fertilidad, cuáles son las causas que pueden mejorar la fertilidad. Pero qué mejor que nos digas cuáles son esos mitos y realidades, porque a veces estamos muy desinformados, Doc. Sí, sí, claro. Pues en cuanto a la fertilidad masculina, siento que no hay tanta información o tan veraz o tan cierta. Y a veces uno quizás busca en internet y se pueden ir por otros lados que no son los más adecuados, ¿verdad? Así es. Pues hay que saber que las parejas con infertilidad no es algo poco común. 1 de cada 8 personas, bueno, parejas, van a tener algún tipo de problemas de fertilidad durante su vida, ¿no? Sí. Y no siempre, cuando empiezas a querer tener bebés, no siempre vas a poder luego, es lo primero que hay que saber. Ahora, el diagnóstico de infertilidad se empieza cuando ya tienes 1 año queriendo tener bebés, pero ya a propósito, ya sin cuidarte, y no puedes tener bebés, ¿sí? O sea, todo un año. Sí, todo un año, antes de los 35 años. Pero después de los 35 años, ya lo más que deberíamos de esperar son 6 meses, porque las posibilidades bajan también. Y sí que hay que descartar pues, muchas enfermedades para poder lograr mayor porcentajes de éxito de fertilidad, ¿verdad? Claro. ¿Sería recomendable que las parejas antes de unirse en matrimonio se hicieran exámenes para saber si los dos son fértiles? ¿Pueden tener bebés? Sí, qué controversial. Está medio durito eso, obviamente. Bien fuerte. Sí, claro, claro. Es que, ¿qué harías, no? Si tú quieres mucho a tu pareja, Exacto. yo creo que la aceptas a como está, ¿no? Pero sí, es algo de pensar, pero yo diría que aceptas a como está y ahora tú piensas que ella puede ser el del problema y tú realmente ser también el del problema. Así es. A eso voy, doctor. Exacto. Siempre se le culpa a la mujer de que es que no puede tener hijos y ella es la que no puede. Pero muchas veces es el hombre también el que no es no tiene no es buen proveedor de esperma. Entonces a lo mejor no puede él embarazar a la mujer. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, pues como las damas son las que se embarazan, luego piensan, el problema es de la mujer, porque ella no se ha podido embarazar. Exacto. Bueno, pues sepamos también que los hombres también tenemos un gran porcentaje de causas del por qué esto no pasa, Sí, ¿no? claro. De hecho, cuando tú analizas los datos de muchos estudios de muchos pacientes, se ha visto que hasta un 60% de las causas de infertilidad en la pareja es de causa masculina. 60%. Sí, sí. ¿El utilizar las pastillas anticonceptivas también por largo tiempo tiene que ver en esto? ¿Afecta esto? No debería, y cuando uno suspende las pastillas anticonceptivas de mujer, el mes que más tiene fertilidad es el primer mes. Ah, perfecto. Ajá, sí, sí. Ahora, también tiene mucho que ver la edad de la mujer, como habíamos dicho, ¿no? Después de los 35, la reserva ovárica baja a la mitad y es un punto de quiebre, ¿verdad? Ahora, también si tú tienes, hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensar si esta infertilidad que tú estás viendo es nueva o es ya de antes, ¿no? Por ejemplo, las parejas que son parejas nuevas, pero que el caballero ya tenía hijos, bueno, quizás él no tenga tanta posibilidad de que tenga un problema, siendo que si la esposa es la que nunca ha tenido hijos, o al revés, si la esposa ya tenía hijos con una pareja previa y con su pareja nueva no han podido, ahí es donde tenemos que entrar nosotros e investigar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es la mayor causa de infertilidad en el hombre, por ejemplo? En el hombre podemos decir que, mira, de cada 100 hombres, 7 vamos a tener infertilidad. 7. O sea, es mucho. Pues sí, claro. Y de estos 7, 4 no vamos a saber la causa. Ok. Y 3 vamos ya a poder dilucidar cuál es la causa. De las causas más comunes es el conteo espermático, que es el número de espermas que uno suelta por el eyaculado. Sí. Hay que saber que la eyaculación y la cantidad de espermas son dos cosas diferentes. Que sí que puedes tener eyaculación y no tener espermas, como lo que pasa muy comúnmente con la vasectomía. Así es. La vasectomía, tú cortas el conducto muy cercano al testículo, pero sigues teniendo todo el líquido de eyaculado de la próstata y de la vesícula seminal, pero ya sin esperma.
Igual pasa cuando el paciente no tiene poquitos espermas o no tiene ninguno. Sí. Ese es el problema. Ahora bien, vamos más a fondo. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué no tiene casi espermas? Sí, muchas de las veces depende qué tan poquitos sean. ¿Sí? Entre más poquitos sean, sí, se puede decir, entre menos espermas se puede decir sean por eyaculado, Ajá. las causas de que sean genéticas aumentan. ¿Sí? ¿Y esto no es tratable en ese caso? ¿No se puede como revertir? Revertir si es algo genético, ¿no? Lo que puedes hacer es que con estos poquitos espermas que tú tienes, tratar de mejorarlos lo más que puedas, como la cápsula que veíamos, Ajá. haciendo ejercicio, comiendo nueces, es muy buena idea, comiendo salmón, pescados, champiñones, todo esto tiene vitamina D, tiene zinc, tiene antioxidantes Ok. y ayuda mucho a que se muevan mejor. Aunque si tienes menos espermas, pues probablemente te cueste más trabajo tener bebés de forma natural. ¿El mito de los mariscos es cierto? Sí te da más... El marisco tiene mucho yodo, yo creo que por ese lado lo pueden llegar a comparar o a decir que tiene algo que ver con la cuestión sexual, pero también tiene mucho colesterol del malo. Ok. Así como que, come muchos camarones, pues No. tiene colesterol LDL, que es el malo, y yo no lo recomendaría como de primera instancia. Mejor come pescado, Ok. para ese entonces. Mejor. Queremos invitar a nuestro auditorio que se empiece a comunicar con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla, 33 38 10 64 04, mensaje vía QR. Y bueno, ya tenemos dudas del auditorio. Dice, hola, muy buenos días, llevo 7 años intentando salir embarazada. Me he sometido a varios tratamientos y no veo resultados. En septiembre del año pasado me quitaron un tumorcito, gracias a Dios no era maligno. Me destaparon las trompas y nada. La verdad es muy frustrante y cansado de no ver resultados. Mi esposo y yo ya nos sometimos a varios estudios y los dos estamos bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se hace cuando todo sale perfecto en los resultados que mandan a hacer los doctores y no pega? Sí, claro, 40% de las parejas pues son idiopáticos, ¿no? No se agarra por algo. Aquí habría que ver la reserva ovárica de ella Ajá. y la cantidad de esperma que tiene el caballero Ok. y ver si mejor haces el embarazo fuera del cuerpo con las técnicas que se le llaman in vitro o en vidrio, ¿no? Y ya de estas, ya verás tú qué reserva ovárica tenga ella o cuántos espermas tenga él para ver si lo haces inyectando a fuerzas el esperma dentro del ovocito, que se llama ICSI, o espolvoreando el esperma arriba del ovocito, que se llama FIB. Ok. Pero depende mucho el número que tengas Para que disponible. pueda- Sí, si tienes poquito, pues tienes que asegurarte que va a haber embriones, ¿no? Así es. Dice por acá Adriana, de 34 años, dice, tengo 10 años de casada, no podía embarazarme porque el esperma de mi marido no tenía cola. Hoy tengo 5 semanas de embarazo, pero tengo mucho sangrado. Ok, pues mira, lo ideal sería que ella fuera con su ginecólogo cuando hay cuestiones de sangrado durante el embarazo. Es delicado y lo ideal sería, bueno, reposo y en cuanto pueda ir al ginecólogo, ir, ¿no? Para Para empezar. que le den como un Sí, tratamiento, sí es una ¿no? cuestión delicada esto. Sí, si tienes sangrado durante el embarazo, hay que guardar reposo y hay que ir con el ginecólogo para ver dónde se está implantando el embrión, que no esté muy cercano al cérvix y todo esto. ¿sí? Ok, ojo ahí. Buenos Adriana. días, tengo 31 años y he querido tener bebés desde que tenía 26, pero me cuidaba antes de los 19 con inyecciones. Me he embarazado 2 veces, pero no lo retengo. ¿Qué procedimiento me recomiendan? Muchas gracias. Perfecto. Yo creo que en este caso, como ha tenido abortos, como salida de los saquitos embrionarios, habría que ver que el cérvix sea competente, que no tenga incompetencia del cérvix, que se le llama, porque a veces se pueden caer por ahí los bebés. Entonces, eso lo checan los ginecólogos o los biólogos de la reproducción y a veces meten camaritas por el cérvix para ver cómo está la continencia del cérvix. Perfecto. ¿Verdad? O sea, que yo uso anticonceptivos desde hace 10 años. ¿Eso puede afectar mi fertilidad cuando quiera tener hijos? Lo que Que es platicamos uno de hace los rato. mitos, ¿no? Sí, yo creo que no, ¿eh? Y mientras que lo suspenda a tiempo y todavía esté joven, no debería de haber problemas. Si ya pasan más de 6 meses teniendo más de 35 no pueden, pues ahí sí sería cuestión de revisar a los dos, como habíamos dicho. Y recuerde que dijo el doctor que una vez suspendido los anticonceptivos, el primer mes es el más efectivo. Sí, el más bueno. Dice, hola, buenos días, yo tengo una niña de 8 años y tengo varios años que no me cuido y no puedo Exacto. quedar embarazada. ¿Qué puedo hacer? Mira, ese es el ejemplo que habíamos dicho, ¿no? Que tenían un bebecito antes y luego ya quieren y no han podido. Sí. Habría
habría que, eso fue algo adquirido, me parece. Entonces Ok. no parece que es algo genético y habría que ver cómo está la calidad seminal del caballero y cómo están los ciclos menstruales de ella y cuánta La reserva reserva ovárica ovárica. tiene y eso. Y hay algo que es importante saber, que cuando tú mandas a analizar el semen del hombre, sea en un centro capacitado para analizar semen, porque a veces vamos, pues no sé, a laboratorios genéricos a analizar nuestro semen, pero no sabemos que no tienen como los cuidados de hacerlo con las reglas últimas de la Organización Mundial de la Salud en la 6ª edición y tienen que ser mejor estudiados en clínicas de fertilidad. Cuando tú analizas un semen te tardas 2 o 3 horas, no es algo de caray, rápido exacto. y es algo que inviertes mucho tiempo para que salga bien analizado. Ya. Por eso es mejor irlo a hacer en una clínica de fertilidad. A ver, Diego, dice por acá, buenos días, tengo 36 años y duré 2 años con inyecciones para no salir embarazada. Ojo, no quiero salir embarazada, pero no me cuido y él tampoco y no he salido embarazada. ¿A qué se debe? Porque también tengo quistes a causa de las inyecciones. Aquí son 2 factores, bueno, que yo veo aquí. Los quistes y las y inyecciones. y el psicológico también, que ella no quiere tener hijos. Sí. O sea, ojo, no tomo, pero no quiero. Entonces, yo te iba a preguntar, a ver, ¿sí afecta también eso? Pues se Lo supone que no emocional. tanto. Bueno, cuando tú entras a estrés, a tener las relaciones o andas con mucho apuro, menos se dan las cosas. Sí, claro. Las parejas que sienten que tienen el tiempo encima, menos pueden. La verdad, presión biológica, ¿no? Del reloj sí. biológico. No, y sabes que también incluye hasta los familiares, ¿no? Ah, sí. Cuando ¿Y tienes para tu cuándo tía ahí bebé? que tu tía chismosa y, oye, ¿por qué no? Si ya llevan un año y que se van a esperar, ya están grandes. Sí. Eso es lo que menos nos sirve. La verdad es que hay que hablar con los familiares, tanto de ella y de él, y ser bien estrictos. O sea, yo a mis familiares de mi lado les digo, no diga nada de bebés, nada de eso, y ella a Mejor. los suyos también, Sí. para que no saquen el Es que mal imagínate, comentario. si no puedes, no es algo que no quieras, Te crean no un puedes, estrés y más. todavía te dicen, te sientes Más peor. presión No, todavía. te crean un Ok, estrés pero en este más caso horrible. dejémoslo aún fuera lo psicológico, pero vamos, lo de las inyecciones y los quistes sí tienen que ver. Hay que ver esos quistes, a ver si son productores de hormonas. Muchos quistes pueden producir hormonas de hombre, testosterona, y eso producir complicaciones para la ovulación. Pero por las inyecciones fue, dice ella, Yo es creo causado. que eso debe haber sido de ella, que formó los quistes ella. Ah, perfecto. Y a veces anticonceptivos hacen que los quistes se hagan chiquitos también. Lo ideal sería que fuera con su gine y vieran cómo solucionarlo. Bien. Doctor dice, buenos días, a mí me dieron 1% de posibilidades. ¿Qué puedo hacer para mejorar este conteo para poderme embarazar? Para poder embarazar. Pues lo ideal sería llevar la vida lo más sano posible. El que quiere bebés tiene que estar de lo mejor físicamente ¿Qué que se ha debe estado en la evitar? vida. Fumar. Ajá, hay que conocer el esperma como si fueran carritos, Ok. ¿sí? Órale. Y tu información genética es el que va manejando. El carrito es con lo que lo vas a propulsionar. Bien. Todo lo que tú tomes o ingieras va a afectar a tu carro. Alcohol va a hacer que el carro vaya chocando y no va a manejar por donde es. Cocaína, por ejemplo, iría el carro muy errático y no sería efectivo. Marihuana sería un carro lento también. Entonces evitar todo esto, más bien. Bebida, todo lo demás. Alcohol le afecta mucho al esperma. A la calidad. Sí, una fiebre que te dé te puede afectar 3 meses la producción de esperma. ¿Por una fiebre de alguna infección? ¿Sí? Sí, un COVID o Ah. una gripa así fuerte que te dio fiebre, te afecta la producción de 3 meses porque es lo que te tardas en producir tu esperma y que salga por la uretra, 3 meses es lo que tarda. A ver, otro Interesante. mito por acá. Alexandra, de 29 años. Tengo 7 años de casada, no puedo embarazarme. Me dice el doctor que es a causa de mi orina, que es muy ácida. ¿Eso es verdad? Pues habría que analizar bien si no ha tenido más bien infecciones de recurrencia ella y también valorar al marido también, ¿verdad? Hacerle el estudio de espermatobioscopía y ver Pero por cómo la van. orina en sí. La orina no debería de ser un problema si no hay infecciones. Ok. ¿Infecciones? Sí, sí, así es. Dice, hola, soy Yatzabet, de 30 años. Me realizaron una histerosalpinografía Ajá. y tengo las trompas cortadas. Me recomendaron hacer una recanalización o in vitro. ¿Podría recomendarme alguna opción? La recanalización es una cirugía de técnica microquirúrgica que es a veces difícil encontrar en dónde la puedan hacer bien, Ajá. ¿sí? Y también a veces difícil saber si ya quedó permeable. En estos casos quizás lo ideal sería hacer mejor punción para sacar los huevecitos a través de ultrasonido, ¿In vitro? o sea, biopsia. Ah, sí, pues, ok. in vitro sería lo más Oye, adecuado. Doc, mito o realidad que todas estas personas que se hacen, por ejemplo, este tipo de tratamientos in vitro, corren el riesgo de que en vez de que se implante un embrión, se pueden emplear 2 o 3.
Sí, bueno, depende mucho al laboratorio que tú vayas de Ajá. fertilidad, es si te implantan uno o dos. Hay países donde está prohibido implantar más de uno. En España, por ejemplo, por ley marcial general, no puedes implantar más de uno. Ok. Sí, y aquí pues hay un poco más de laxitud en ese sentido y te pueden implantar dos. Que es cuando salen 2 o 3 niños. Pues sí te pueden salir claro. dos. O de uno, que ese uno se divida y se hagan gemelos homocigotos, o sea, idénticos, ¿no? Usted sale el equipo de fútbol ahí a completo. Sí, hombre. Dice Anónima, dice, tengo 37 años, tengo 2 hijos de 14 y 19 años. He querido embarazarme nuevamente y no he podido. ¿Por qué? ¿Y qué edad tenía la señora? 37. Tiene Pues 37. está joven, sí, sí. Habría que ver cómo está la reserva ovárica ahorita de ella, Ajá. si no ha tenido algún problema de ovulación, alguna Ajá. detención de la ovulación. Y también a la par, como dijimos, ya tuve bebés y ahora no puedo, hay que valorar también al marido ahorita, a ver cómo está. Bien. Dice, buenos días. Para poder concebir gemelos o cuates, cuando dejas de utilizar el método anticonceptivo actual y luego intentar quedar embarazada, ¿es cierto que puedo tener gemelos? Pues se ovulas más en el primer mes, como decíamos, ¿no? Y sí que puedes tener cuates, que te salgan dos ahí de golpe y los dos se fecunden a la vez y tengas dos bebés. Digo, acabas pronto, pero qué friega, ¿no? ¿Qué otros mitos hay Sí. alrededor de esto? Sí, es más en Diego. cuestión de familias. Hay familias que son más comunes los gemelos. Ajá. Sí, por y cuestión triates. genética se puede dar, ¿no? Obviamente también, si anteriormente hubo gemelos por ahí, pues posiblemente Puedes sí. tener otros gemelos, sí. Ok, Imagínate ¿ese será de 4. generación en generación? O sea, de la primera generación inmediatamente se puede dar. Sí, sí, o aunque yo tengo una tía que tuvo gemelos, yo también tengo el riesgo de tener gemelos también. ¿eh? Pues no sé si sea riesgo o sea bendición, ¿verdad? Pero Sí, sí. ahí depende el bolsillo de cada Ya persona. sé. Sí. Dice, buenos días, mi esposo y yo tenemos 2 años sin cuidarnos y no hemos podido concebir. Ya tenemos 2 niños, pero queremos más. Ok, sí, en este momento lo ideal sería hacer un estudio actual para ver cómo está la calidad seminal de él y cómo está ella en reserva ovárica y todo, y mejorar todo lo posible de todos los lineamientos, ¿no? Como decíamos, no solamente es el esperma, hay que mejorar el colesterol, los triglicéridos, Todo. el azúcar, cómo está el hígado, cómo están los riñones, no tomar alcohol sería lo ideal, hacer ejercicio, todo. ¿Cuáles serían las edades idóneas para tener bebés? O sea, si me dijeras, ¿cuál es la edad más sana de tenerlos? Ajá. Sí. 22 años, 23, No, no, por la 24. juventud, sí, no, Sí, obviamente. sí. Porque Muy tiene chiquitos lo de es la riesgoso. reserva ovárica, todo lo A que tope, da, ¿no? y la calidad seminal a tope también. Pero también muy chiquitos te arriesgas a tener un embarazo pequeño, que el bebé salga más chiquito de lo que querías. Sí. Ajá. Y también conforme tú tienes más edad, pues tienes más riesgos de que el bebé tenga algún rasgo cromosómico también de más, ¿no? ¿Cuál es con el especialista que tenemos que acudir en el caso de esta última pregunta que tuvimos, que tienen 2 años sin cuidarse y no han podido concebir? ¿Cuál es el especialista en estos temas para mandar a hacer todos esos exámenes que nos dices? Claro, yo como andrólogo, yo soy el que ve a los caballeros, a Ajá. todos los maridos de estas parejas, Ajá. para ver cómo está el señor y cómo está en todos sus niveles metabólicos y todo. Y las esposas deberían de ir también con el ginecólogo especialista en la reproducción. Se llaman biólogos de la reproducción. Hay algunos en algunos centros de reproducción y hay otros que están en su consultorio particular también. Súper, pues a checarse y atenderse. Dice, buenos días, mi hija tiene endometriosis, ya le hicieron estudios y están sanas. Están sanos, hacen deportes y comen sanamente y no han podido quedar embarazados. La endometriosis tiene varios niveles y hay unos que están muy pegados y muy pegados hacia las trompas. Son líquidos que vienen como de la menstruación, se puede decir, implantados fuera del útero y hacen una retracción de todo el abdomen, ¿sí? Y pueden doblar las trompas y taparlas. Entonces sí que habría que ver en una cirugía, a veces tienen que entrar cirugía laparoscópica para ver que no haya implantes en las trompas o en los ovarios. Te dice por acá, hola, me hicieron una laparotomía y cuña del lado derecho. Tengo 37 años y me quiero embarazar y no he podido. Sí, sí, la cuña es cuando te quitan un pedacito de ovario. Ajá. Algo le han de haber encontrado y cuando le hicieron la laparoscopía. Y bueno, habría que ver, sabemos que cuando uno va a ovular, un mes ovulas de un lado y otro mes ovulas del otro. Bien. Entonces, esto lo sabes con ultrasonido, porque tú puedes estar haciendo ultrasonido y ver de qué lado vas a ovular. Entonces, quizás cuando vayas a ovular de tu ovario más bueno,
tratar de que en ese mes sea la mayor posibilidad de embarazo. Ya. Ahora, también puedes hacer inseminaciones, que es cuando introduces semen al canal vaginal, tratando de que se encuentre con el ovocito en la trompa de falopio y se haga el bebé. Entonces, en este caso muy en especial, quizás sea mejor con inseminación. Con inseminación artificial. Ajá. Doc, ¿con qué quieres concluir este gran tema? Digo, quedan muchas dudas, pero necesitamos concluir. Sí, claro. Pues lo primero es que sepan las personas que esto no es un tabú, que lo hablen. Muchas veces las parejas se lo callan o se sienten culpables Sí, o así sienten es. que algo malo tienen y bueno, sepan que no están enfermos, Sí, claro. que no tienen nada malo, que pueden salir adelante, que es nada más cambiar algunas cuestiones para mejorar las posibilidades y cuando uno no puede, pues hay que buscar ayuda para tratar de mejorar las posibilidades y los porcentajes de embarazo. Y que los familiares o amigos no estén No se preguntando, metan. porque eso es de verdad es terrible eso es para lo más- quienes no pueden embarazarse, que te estén preguntando Sí. y cuándo lo otro y cuándo los bebés, es como una presión Sí, no, y eso sientes yo el creo que reloj el así en la estrés cabeza. menos te va a hacer Eso como que que te no lo embaraces. puedes evitar, pero bueno, ahí Sí. está. Doctor Diego Farías, ¿dónde te pueden la gente consultar más? Sí, claro, con el teléfono del seguir. consultorio es 33 18 14 20 90, con mucho gusto estamos ahí a la orden. Y en mis redes sociales como DR Diego Farías, en Instagram, en Facebook y en X también. Muy bien, doctor, Muchísimas gracias. Muchas gracias Gusto. por la invitación. Continuamos con más. Vamos contigo, Claudia Sofía.